Buenas tardes. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero David Aponte, director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos. Y el día de hoy para agradecerles por su presencia en esta reunión virtual donde se va a tratar el documento técnico referente a los lineamientos para la contratación de personal médico especialista y asistencial de salud. Les traemos pues el saludo de nuestro señor ministro, el doctor César Vázquez Sánchez, así como del viceministro, el doctor Ciro Mestas. Como bien sabemos, estos lineamientos han sido acorde, pues, en el marco de una emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo 04-2024-SA, donde se declara la emergencia por la afectación de los servicios de salud por la epidemia de dengue en varios departamentos, incluido la provincia constitucional del Callao de nuestro Perú. El día de ayer tuvimos una reunión en la cual discutimos diferentes puntos de estos lineamientos ya publicados. El día de hoy estamos repitiendo la misma capacitación. Si en caso hay una persona que se ha conectado del día de ayer y no alcanzó a preguntar algún tema, lo podría realizar y de todas maneras vamos a tratar de deliberar todas las dudas que se tengan con respecto a ello. Sabemos de que estamos con los tiempos ajustados, puesto de que la emergencia sanitaria pues tiene un culmino también y por eso es que los cronogramas expuestos tienen que ser cumplidos. Tenemos a los especialistas en selección que van a hacer la guía del mismo y cualquier consulta de presupuesto, de planeamiento o de personal sanitario, también están los especialistas para poder comunicarse con ustedes. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad y los dejo con los especialistas para que inicien la ponencia. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, claro. ¿Se Buenas escucha? tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida a esta capacitación, asistencia técnica para el documento técnico Lineamientos para la contratación de personal médico especialista y asistencial de la salud en el marco de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo 004-2024 SA y modificado por el Decreto Supremo 005-2024 SA. Les voy a pedir, por favor, en el caso lleguen a tener algunas consultas y dudas, esperen al finalizar la presentación para que puedan de manera ordenada levantar la mano y se les va a ir llamando para que puedan formular sus preguntas. Iniciando a ello, empezamos con las disposiciones específicas para estas etapas del procedimiento de contratación administrativa de servicios en la modalidad directa. Vamos a contar con 3 etapas: la etapa preparatoria, la etapa de revisión, donde vamos a ver el cumplimiento de los requisitos de perfil de puesto, y la etapa de suscripción del contrato. En la etapa preparatoria va a comprender todas las actividades que se van a desarrollar para iniciar el procedimiento de contratación directa en la entidad. Por eso acá dice. Y se va a iniciar con la solicitud de requerimiento del CAS. El área usuaria interesada en requerir la contratación del personal CAS debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, contar con el registro CAS vacante en el Registro Centralizado de Planillas y Datos de Recursos Humanos del sector público, así como con los recursos presupuestales para la contratación de personal. 2, el perfil de puesto. Posteriormente les voy a mostrar lo que es el anexo 3. Debe estar completado por las áreas usuarias con las funciones, el órgano o dependencia, las coordinaciones internas y externas, el cual será validado por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga de sus veces en las unidades ejecutoras. Como tercer punto, necesitan, una vez autorizado el requerimiento por la máxima autoridad administrativa de cada entidad o la que haga sus veces,
se remita a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces los formatos del requerimiento de contratación administrativa de servicios CAS, para este CAS de modalidad directa, y el perfil de puesto según lo dispuesto en la normativa vigente sobre perfiles de puestos aprobados por la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir. Luego, las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales propondrán al personal médico especialista o asistencial de salud idóneo para la incorporación. En la etapa de revisión vamos a tener la aprobación del procedimiento de contratación CAS. El inicio del procedimiento de contratación CAS, la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales debe verificar que el área usuaria cuente con los recursos presupuestales y que los puestos CAS a cubrir cuenten con los registros correspondientes en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público, con los requisitos exigidos para el perfil de puesto a cumplir por el participante y las condiciones esenciales del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 31.420 y el artículo 1A del Decreto Supremo número 004-2024-SA y su modificatoria. Las entidades comprendidas en los presentes lineamientos quedan exoneradas del concurso público al que se refiere el artículo 8 del Decreto Legislativo 1057. Los topes para la contratación del recurso humano se van a detallar en el anexo 1, que luego voy a mostrar lo que son los anexos. De la inscripción. Primero, los participantes deben presentar el formato, deben presentar su currículum vitae documentado, indicando el cubrir. Una declaración jurada de no contar con impedimento para contratar con el Estado y documentos que sustenten el cumplimiento del perfil de puesto a través de los canales que establezca cada entidad. Como punto 2, todo profesional de la salud a contratar debe contar con resolución de término del SERUM, colegiatura, habilidad vigente, título de segunda especialidad profesional, el Registro Nacional de Especialidad y una constancia de trabajo de haber prestado servicios en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, o la Unidad de Cuidados Intermedios, UCIN, o la Unidad de Vigilancia Clínica de Dengue, UBICLIN. Los anexos presentados por los participantes tienen carácter de declaración jurada, según el numeral 1.7 del artículo 4 del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo número 004-2019 YUS. El participante es responsable de la información declarada y se somete al proceso de fiscalización posterior que llevará a cabo la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. En caso que el participante sea una persona con discapacidad que requiera facilidades para el acceso o desarrollo del procedimiento de contratación, debe indicarlo en su currículum vitae documentado. La evaluación curricular comprende la revisión de los documentos que sustenten el cumplimiento del perfil de puesto. La evaluación curricular está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de las unidades ejecutoras. Verifica el cumplimiento del perfil de puesto. Cuando se trata de estudios realizados en el extranjero, otorgue grado académico o título profesional, deben estar registrados ante la SUNEDU o ante Servir, o en su defecto legalizados ante las autoridades consulares peruanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, o de ser legalizados en el extranjero deben contar con la postilla correspondiente. Para el caso de acreditación con documentos expedidos en idioma diferente al castellano, deben adjuntar la traducción oficial o certificada de los mismos.
No se escucha, Ya. no se escucha. Comunicación del resultado de la revisión curricular. Culminada la revisión curricular, la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de las unidades ejecutoras comunica al área pertinente de vinculación la relación de los participantes del proceso que cumplen el perfil del puesto, así como las demás condiciones y requisitos para la suscripción del contrato. La etapa de suscripción de contrato es responsabilidad de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales consideradas en los anexos del Decreto Supremo número 004-2024 SA, modificado por el Decreto Supremo 005-2024 SA, la aplicación de lo establecido en los presentes lineamientos. Responsabilidades. Responsabilidad de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. En este caso es elaborar y difundir el cronograma de actividades del proceso de contratación administrativa de servicios y brindar asistencia técnica virtual sobre la aplicación de los presentes lineamientos. Responsabilidad de las oficinas de recursos humanos o la que hagan sus veces en las unidades ejecutoras. Supervisar el proceso de contratación directa de personas, así como brindar el acompañamiento técnico a los órganos y unidades orgánicas de las entidades en la elaboración de los perfiles de puesto hasta la validación de los mismos previo a su convocatoria. Garantizar el cumplimiento del cronograma de actividades del proceso de contratación hasta el registro de datos de los participantes que cumplieron el perfil del puesto y demás condiciones y requisitos para la suscripción del contrato. Cumplir con las disposiciones emitidas por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de Personal de la Salud del Ministerio de Salud. Responsabilidades del titular del órgano o unidad orgánica. Efectuar el requerimiento correspondiente y la formulación del perfil del puesto de acuerdo al cronograma de actividades del procedimiento de contratación. Modalidad de trabajo. El personal contratado bajo la modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo 1057 debe realizar obligatoriamente trabajo de manera presencial, realizando un total de 150 horas mensuales. Responsabilidad administrativa respecto del procedimiento de contratación. El personal que participa en las diferentes etapas del procedimiento de contratación es responsable administrativamente en caso incurra en los siguientes supuestos. Suscribir contratos administrativos de servicios que no cuenten con certificación presupuestal por el periodo de la vigencia del contrato. 2. Suscribir contratos administrativos de servicios que no cuenten con el correspondiente registro en el AIRS. 3. Reconocer o pagar remuneraciones al personal contratado bajo los alcances del Decreto 1057, diferente al monto registrado en el AIR. 4. Omitir el registro del personal que labora bajo los alcances del Decreto Legislativo 1057 en el AIR del Ministerio de Economía y Finanzas y en el aplicativo informático Inforus del Ministerio de Salud. No mantener actualizado el registro del personal que labora bajo los alcances del Decreto Legislativo 1057 en el AIR del Ministerio de Economía y Finanzas y el aplicativo informático Inforus del Ministerio de Salud. Declarar indebidamente que el participante cumple con el perfil del puesto y o con las condiciones y requisitos para suscribir el contrato administrativo de servicios. No cumplir con el cronograma de actividades del proceso de contratación. Realizar cobros indebidos para la participación en el presente procedimiento de contratación. El deslinde de responsabilidades administrativas por incurrir en los supuestos antes mencionados. Se realiza conforme al procedimiento establecido en la Ley
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo 040-2014 PCM. Disposiciones complementarias. La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud podrá emitir las disposiciones complementarias para la mejor aplicación de los presentes lineamientos. 2. La Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud aprueba y publica el cronograma de actividades para el procedimiento de contratación administrativa de servicios. Los anexos. En el anexo 1 se está mostrando los topes para la contratación directa de los recursos humanos para la doble percepción de médicos especialistas y enfermeras especialistas. En esos dos cuadros tenemos la información de los topes. En el anexo 2 es la autorización de contratación administrativa de servicios. En ese formato es donde el área usuaria va a pedir la autorización a su máxima autoridad de su unidad ejecutora, va a solicitar lo que es el número de plazas de acuerdo al tope que tiene, que se ha mostrado en el anexo 1, los cargos, cuál es el área usuaria, el monto y el periodo de contratación, que en este caso viene a ser un mes, ya que la emergencia sanitaria estaría terminando de acá en el mes de mayo. El anexo 3. En este anexo se completaría lo que es el perfil del puesto. En el anexo 4 viene a ser lo que es la hoja de revisión curricular que manejaría el personal de recursos humanos de cada unidad ejecutora, que viene a ser lo que es un checklist para verificar que el personal que se está presentando para esta contratación directa cumpla con haber presentado el currículum vitae documentado, haber firmado su declaración jurada de no contar con impedimentos para contratar con el Estado, contar como experiencia de haber prestado servicios ante la unidad de cuidados intensivos UCI o la unidad de cuidados intermedios UCIN o la unidad de vigilancia clínica del dengue UBICLIN. Además, deberá haber presentado lo que es su formación académica, como médico cirujano o licenciado en enfermería, que esté colegiado, habilitado, y deberá presentar lo que es su segunda especialización con Registro Nacional de Especialización. En el anexo 5 es la declaración jurada que deberán firmar el personal que se esté presentando para esta contratación directa. Es la declaración jurada de no contar con impedimentos para contratar con el Estado. En la siguiente pantalla estamos mostrando lo que es el cronograma aprobado de actividades para esta contratación directa, para la contratación de personal CAS, de acuerdo al Decreto Supremo 004-2024 y su modificatoria. En este caso, si seguimos este cronograma, nosotros, el personal médico o enfermeras especialistas estaría iniciando labores mediante el nuevo contrato CAS adicional como segunda para doble percepción. Estaría iniciando labores el viernes 26 de abril. Los participantes que tengan dudas o consultas, por favor, pueden levantar sus manitos. Aló, buenas. Disculpe, soy de la red de salud Pacasmayo La Libertad. Sí, ¿le escucho? Buenos días, disculpe, soy el licenciado William Isla de la red de salud Pacasmayo. Esto es la capacitación para solo lo que es este personal que va a ser contratado por el UBICLIN, ¿cierto? Sí, es ¿Aló? para personal, para médicos especialistas, enfermeras especialistas, para la doble percepción, para que Claro, puedan ser dígame, contratados como CAS por contratación sí, directa.
Ya dígame, este decreto de la 004 con su modificatoria de la 005, la incorporación de dinero es con el decreto de urgencia 007. Sí, con el 007. Justo quería hacerle una pregunta. Uno, en la red de salud Pacasmayo nos ha llegado solo nada más 14.500, si no me falla la memoria. Entonces quisiera saber qué voy a contratar. El doctor Guapaya se encuentra presente. No sé si nos pueda apoyar con esa consulta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, la pregunta no corresponde a DIGEP, quizás desde el equipo de DEGOS o de DIGEPS, porque lo que están preguntando son por los otros componentes, que en este caso es contratación de terceros. Contratación de terceros, no le entendí. Sé que ha llegado 14.500 nada más para la ejecutora de la red de salud Pacasmayo. Esa es mi pregunta. No sé qué Sí, sí, o sea, justo por eso le decía, lo que pasa es que lamentablemente no estamos dando la asistencia de manera sincrónica, hay diferentes, estamos en diferentes espacios por temas justamente de carga laboral. En este caso, no sé si, repito, nos acompañan alguien de DEGOS o de DIGEPS para que pueda atender la pregunta. Y la segunda pregunta, yo quisiera saber, también en ese decreto de la 007, de la incorporación está viniendo para viviendas protegidas, que es control larvario y todas las actividades de campo. Eso también va a haber una reunión exclusiva para ver cuál va a ser el perfil de los contratos o cómo sería en ese tema. ¿Me permite intervenir, Luis Miguel León? Sí. Si quisiera que nos aclare cómo se va a financiar, porque el decreto de urgencia, el 007, está relacionado a todas las actividades del plan inicial en el decreto supremo 004, pero ahí solo está para contratación por locación de servicios y es para fortalecer la Subiclin. Entonces, ¿de dónde se va a financiar la doble percepción para CAS? Y esto estamos hablando de que solamente en el 005 solamente se está asignando, o aparentemente hay una columna que asigna fondos de CAS, entre comillas, para hospitales, ¿sí? Para hospitales, según estoy viendo yo en lo que corresponde en el caso de Piura, solo para hospitales. Pero en el decreto de urgencia no menciona nada de CAS, todo es locación de servicios. Entonces, eso es la primera aclaración. Y la segunda aclaración es que además el decreto de urgencia tiene una vigencia hasta el 31 de julio, que no está concordante con lo que establece el 004 y el 005, que ambos han salido a destiempo. Entonces, habrá que hacer una modificatoria ampliatoria del 04 y del 05 hasta el 31 de julio. Dos preguntas son las que estoy haciendo. Por favor, pido respuesta. Ok, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, Francisco Opaya, parte del equipo técnico de la Dirección de Planificación de Personal de la Salud. En este caso, a sus dos preguntas. Primero, respecto a lo que es el financiamiento, el DU está primero exonerando eh, del artículo 19 de la Ley de Presupuesto, y esto, digamos, permite dos cosas, y es una diferenciación, digamos, eventualmente en lo que es gobierno nacional y gobierno regional. En primera instancia, y por ley este año, por ley de presupuesto, todos los registros CAS pueden ser creados o deben ser creados con financiamiento por 12 meses. La exoneración de 19, ¿no? Del artículo 19 de la ley de presupuesto les va a permitir a ustedes crear plazas temporales por un mes. En el caso, digamos, de gobierno nacional, en ambos casos se está financiando con cargo a presupuesto institucional. ¿No? En el caso de gobierno nacional, ¿no? Si es que tuviésemos ejecutoras de gobierno nacional, se ha hecho el análisis presupuestal y se ha visto que las unidades ejecutoras no cuentan con plazas suficientes para poder atender los requerimientos, y en esa lógica se está haciendo la solicitud de creación de plazas. Lo propio pueden hacer los gobiernos regionales. Sin embargo, durante el análisis presupuestal y de plazas que se realizó durante la formulación de la propuesta,
A nivel de gobiernos regionales se evidenció que la mayoría de gobiernos regionales contaba con plazas vacantes en cantidad suficiente para poder financiar la propuesta, ¿no? Entonces tiene que quedar claro que para fines del doble empleo no se está transfiriendo presupuesto a nadie, todo se está financiando con cargo del presupuesto institucional de cada unidad ejecutora, ¿no? O de cada pliego en este caso, perdón. ¿No? Entonces, la diferencia está de que en el caso del pliego MINSA no habían plazas vacantes en cantidad suficiente, en tanto que en gobiernos regionales, en la mayoría de unidades ejecutoras había plazas vacantes para médicos especialistas, para médicos y enfermeras que podrían básicamente ser empleadas en este tema de doble empleo. ¿No? En atención a su segunda pregunta, los contratos por doble empleo y el uso de estas plazas por doble empleo se hacen forzosamente con un mes de vigencia, ¿no? Esta medida se está autorizando específicamente por un mes y de ahí en función a la disponibilidad, perdón, en función a la evolución, ¿no? De la emergencia sanitaria, al incremento o disminución de casos, a la progresión, digamos, dentro del ámbito territorial, ya sea por expansión o por contracción, se valorará la ampliación de la emergencia sanitaria y con ello se valorará la ampliación de la medida. Si ustedes se dan cuenta, la vigencia de los contratos, de acuerdo al cronograma que se ha expuesto, calza prácticamente con 2 o 3 días de diferencia con el término de la emergencia sanitaria. Esto nos va a permitir, si es que se prorroga la emergencia sanitaria, poder dar, ¿no? Digamos, la ampliación a estos registros según corresponda. Otro tema importante a tener en cuenta es que estos contratos buscan, como digamos, medida primaria, captar al recurso humano que ya se tiene en la entidad, ¿no? Y es por eso de que los plazos en el cronograma han salido bastante cortos, ¿no? Disculpe, en todo caso, dejo entender, o bueno, entiendo que los mismos trabajadores que se contraten por CAS van a poder ellos contratarlos por terceros dentro de nuestra misma institución y dobletearían en la misma institución. ¿A eso se refiere? A ver, no. Primero, o sea, estamos hablando de doble empleo. Terceros no es una modalidad, no es un régimen laboral, no es una modalidad de empleo como tal. Entonces, ustedes pueden tener personal del régimen 276, del régimen CAS, incluso personal del régimen 728 de salud, ¿no? En el entendido que los CLAS tampoco están comprendidos, ¿ya? Y contratarlos dentro de su entidad. La sugerencia, ¿no? En este caso, toda vez que estamos en una emergencia, es que propongan, ¿no? Inviten a su propio recurso humano para poder, digamos, acogerse a este tema de este doble empleo o participar de este tema de doble empleo para poder atender la emergencia sanitaria. En el caso de las unidades ejecutoras, digamos, que no contasen con recursos especializados, digamos, médicos especializados, especialistas para estos temas, pues podrían recurrir a hospitales de la región u hospitales de entornos próximos para poder invitarlos a cumplir con esta medida. Recuerden de que el doble empleo no se está autorizando para todo el país, se está autorizando específicamente para un conjunto de unidades ejecutoras que forman parte del anexo 1 de los lineamientos que han sido publicados. Y dígame, y con el decreto de urgencia 007, con lo que es de terceros, ahí, ¿cómo sería? ¿Jalarían un personal también, independientemente de otras zonas? Está hablando para la contratación, si pueden contratar uno de acá. Ya, pero de Ospina González va a pasar a cardiología. Sí, ya va a pasar a cardiología. Mañana. Al turno de mañana. Claro, ella ya queda ahí, sí. ¿Ya mandas horario? Sí, pero A ver, por Esos favor, sus micros, por audios. favor. Sí, sus Por audios. favor, silenciar sus micrófonos. Ya, a ver, les pido por favor que, digamos, se mantenga claramente cuáles son las autorizaciones de las que estamos hablando. Nosotros estamos hablando específicamente de doble empleo que se hace en el marco de la Ley 31.122, la Ley 31.427, el Decreto Supremo 04.2024 SA y su modificatoria contenida en el Decreto Supremo 05.2024 SA, que autoriza el doble empleo dentro de los departamentos que han sido declarados en emergencia. Posteriormente salen los lineamientos, que son motivos de esta asistencia técnica, en donde en el anexo 1 se especifica qué unidades ejecutoras van a poder hacer doble empleo, ¿no? Entonces, tienen que verificar primero si ustedes están dentro de estas unidades ejecutoras que están consideradas como prioritarias para la intervención del doble empleo y son ustedes los que van a poder hacer el doble empleo. Asimismo, se especifica que solamente hay 2 cargos que están autorizados para ejercer doble empleo.
médicos especialistas, enfermeras especialistas. En el caso de los médicos especialistas, estamos hablando de médicos especialistas para la atención específica en emergencias, cuidados intensivos, cuidados intermedios y la Suniclin. Por tanto, tienen que ser especialidades que estén vinculadas a estas prestaciones, a estas UPSS o a prestaciones vinculadas a dengue. Entiéndase, por ejemplo, médico internista, médico emergenciólogo, médico infectólogo, médico hematólogo, ¿no? De ser el caso. En el caso de las enfermeras, estamos hablando de enfermeras con especialidad en cuidados intensivos, ¿no? Para justamente poder fortalecer la labor dentro de estas UPS que se han señalado. Los contratos, vuelvo a repetir, son contratos CAS, ¿no? El contrato, digamos, el segundo contrato, el segundo empleo es forzosamente un contrato CAS que se hace por un mes, y el primer empleo forzosamente tiene que ser de un régimen 276, CAS o 728 de salud. Como hemos dicho, como hemos señalado, en asistencia la persona tiene que tener forzosamente un vínculo laboral, un primer empleo para poder tener un segundo empleo. La señorita Vilma Barrios, por favor, su pregunta. Buenos días, buenas tardes con todos. Quería hacer la consulta sobre acerca de... Un momento, por favor. Ya. A ver, bueno, mi entidad quisiera que se pueda aclarar. Ayer hablaron acerca de la contratación por terceros, no va, siguen manteniendo de que el personal para contratación directa no puede ser personal que ha venido de tercero. Ese es uno. Dos, acerca de las 150 horas que tiene que cumplir el personal que se contrate. En el caso que solamente se mantenga CAS o personal nombrado o de la 728, se supone que estarían haciendo un total de 300 horas, las cuales, o sea, en la realidad no podrían llegar a realizar esas 300 horas. Quisiéramos saber si esas 150 horas podrían ser como complementarias. Ajá. Sí, gracias por la pregunta. Sí, o sea, repito, lo acabo de mencionar, el tema es doble empleo, forzosamente la persona tiene que tener un primer empleo para poder tener un segundo empleo en la implementación de esta medida. El primer empleo forzosamente tiene que ser 276, CAS 1057 o 728 de salud. No puede ser un tercero de la entidad o un tercero de otra entidad, porque básicamente se estaría incurriendo nuevamente en el tema de la doble percepción que está restringida. Dos, vuelvo a repetir, y se mencionó también en la asistencia, se le está contratando nuevamente, es un segundo empleo, y ese segundo empleo son por 150 horas. Nadie contrata por media jornada, por un tercio de jornada, por un cuarto de jornada. ¿No? Evidentemente se le propone al trabajador, y si el trabajador está de acuerdo, ¿no? Pues eventualmente se procede, digamos, con el tema del contrato por segundo empleo, ¿no? Como señalas, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que, doctor, yo no quiero trabajar, no por 150 horas más, quiero de repente aportar 10 horas, 20 horas, 50 horas. ¿Existe algún mecanismo? Sí, el que acabas de señalar, por servicios complementarios, pero eso es un marco diferente al motivo de la asistencia del día de hoy. Buenas tardes. Una consulta respecto a, usted habla de personal tercero. Una consulta, si renuncia un personal tercero y puede postular al CAS, eso sí se podría. Si se trata de doble percepción, ahí no podría un tercero pasar a hacer CAS y tener 300 horas. Pero si un personal tercero renuncia y puede formar parte o concursar al 276 como CAS, ¿eso es factible? ¿Cuál sería su primer empleo? Pues su primer empleo sería tercero. Y como usted dice, no podría participar tampoco como CAS. Vuelvo a repetir, su primer empleo, o sea, el tercero no es empleo. Digamos, una orden de servicios no genera un vínculo laboral, no genera un empleo como tal, para que me entiendas, ¿no? Entonces, esta persona no podría participar. No podría participar en el proceso de CAS. Claro, o sea, para usar estas plazas no, pero si tienes otras plazas vacantes, contrátalo como CAS. No. Ah, bueno, sí, pero para este concurso que han asignado el presupuesto no podría, ¿verdad? No podría, como doble empleo, no podría. Claro, como doble empleo, pero sí podría
concursar para este proceso de CAS de dengue? Vuelvo a repetir, o sea, estas medidas, estas plazas se están autorizando como doble empleo. Tú podrías contratarlo directamente Buenas, como CAS sin Gracias. problema. sí, buenas tardes. Quería hacer otra consulta. Respecto a las 150 horas que se han determinado del personal, ¿tiene que ser exclusivamente para el dengue? Sí. El segundo empleo, las 150 horas son atención exclusiva en dengue. Exclusivo el dengue. Ah, ya. Ya. Otra, otra consulta. Con el tema de la especialidad, ¿hay un tiempo mínimo que se solicita para el perfil del puesto? ¿Aló? Sí, si desde el equipo de selección nos pueden apoyar con esa consulta, por favor. No se escucha entrecortado. ¿Puede volver a repetir su pregunta, por favor? El tiempo, la experiencia, ¿cuál es el tiempo mínimo de la experiencia para acceder a este perfil? En este caso de los médicos especialistas o enfermeros especialistas. Para exclusivo del dengue, ¿hay un tiempo mínimo requerido para el puesto del perfil? ¿Hay alguien de Degos que pueda responder esa pregunta? En los lineamientos solamente se menciona la experiencia, pero no se está especificando, digamos, un tiempo, Exacto. ¿no? Otra cosa, disculpa para culminar, otra cosa es con el tema de la especialidad, estando la unidad, pues, ejecutora, muchas veces no todos tienen la especialidad que hayan trabajado en UCI, ¿no? Entonces, no tienen justamente ese perfil, que hayan prestado servicios a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese también es otro, por decir, obstáculo, por llamarlo así, para que puedan acceder pues al perfil que se quiere convocar para el dengue. Eso es la segunda consulta. Para estas medidas que se están tomando para esta doble percepción, sí se está solicitando que tengan experiencia, ¿no? Ya sea en el cuidados intensivos o en cuidados intermedios o en el UBICLIN. Eso sí está ya definido, ¿no? Pero el tiempo, respecto al tiempo, justamente he preguntado si hay un tiempo límite, Ya mínimo, no, o sea, máximo. a ver, lo que pasa es que aquello que no está normado es a favor del trabajador. No hay un tiempo mínimo, los lineamientos no establecen. No, se O te está sea, puede ser pidiendo, un mes, un día, según lo entiendo, algo así. sí, sí, siempre que tenga la experiencia, la constancia, no hay problema. Ya, entonces tiene que tener obligatoriamente, conforme dice la resolución ministerial, la especialidad, o sea, sí tiene que tener en UCI por lo menos experiencia. Sí, sí. Buenas tardes, No, sí, sí. Velázquez del Hospital José Ortega de Chosica. Quería hacer una consulta. ¿Los profesionales de la salud pueden hacer labores de 24 horas para cubrir las 300 horas en el mes? No podrían, porque no se ha exonerado del descanso posguardia, ¿no? El descanso posguardia es un derecho que está dentro de la ley de las diferentes carreras especiales. Como tal, tiene que tener una exoneración específica de ese ¿Está tema. bien o hay más? Ok, muchas gracias. Una consulta adicional. Ayer nos dijeron respecto al monto del personal de la salud, tanto de médico especialista como de enfermera.
nos dijeron que iban a sacar una normativa porque hasta el momento no se ha precisado el monto de la contraprestación. Entonces, quisiéramos que nos aclaren eso, por favor, porque en función a ello se tienen que elaborar los perfiles. A ver, vuelvo a repetir, nosotros, bueno, en todo caso, el día de ayer se hizo la misma pregunta y nosotros hemos señalado que hemos tomado como referencia los mismos montos de la 31538. Dentro del régimen CAS, ¿no? No existe, digamos, una normativa que te establezca cuánto puedas o debes pagar. Tienes un monto mínimo y tienes un monto máximo, ¿no? En este caso, lo que se ha, y eso sí lo repito, ¿no? Lo que se ha estipulado es que traten de usar la mayor cantidad de plazas vacantes que ustedes tienen. En ese caso, ¿no? Ustedes teniendo plazas vacantes, tienen que utilizar los montos que están disponibles en esas plazas vacantes. Estando en emergencia, ¿no? Un proceso de creación de plaza demora probablemente de 2 a 3 semanas, ¿no? Entonces, te excederías uno del cronograma y dos, prácticamente tendrías que hacer un contrato por una semana, lo cual es inviable, ¿no? Entonces, en este punto la recomendación es que uses las plazas vacantes que tienes en tu entidad y que eventualmente, evidentemente, reconozcas los montos que están cargados a esas plazas vacantes. Aquellas unidades ejecutoras que forzosamente tengan que hacer la creación de las plazas, se recomienda que usen los montos que están contenidos en la 31538. Nosotros ya conocemos que son montos referenciales que, dicho sea de paso, hacen a su vez, para la redundancia, referencia a lo que en promedio gana un CAS en el país. Los montos que hemos recomendado y que son los que se están utilizando también en el pliego MINSA son 8.500 para médicos, 6.300 para enfermeras, en el entendido que en ambos casos estamos hablando de personal especialista. Y no, si no quedó claro, no vamos a sacar ninguna normativa al respecto. La señorita Ana Tenazoa, por favor, su pregunta. Sí, buenas tardes. Soy del Hospital Amazónico de Yarinacocha, la región Cayali. Bueno, en la anterior reunión que tuvimos, habían comentado de que se hizo la modificación. Primero, bueno, a mí me había llegado para contratar 5 especialistas médicos y 5 especialistas enfermeras y 5 técnicos, ¿no? En este nuevo decreto solamente tengo presupuesto para contratar técnicos en enfermería, 14.500, lo mismo que es el Hospital Regional de Pucallpa. Ahora, mi consulta va, tengo esa duda. Nosotros tenemos muchos problemas en lo que es presupuestos. Tendríamos que hacer en este caso una solicitud al gobierno regional para que ellos nos puedan prestar o adicionar ese dinero para el pago de especialistas, porque el año pasado, cuando necesitamos para contratar técnicos, el gobierno regional nos llegó a responder, dijeron que tenían déficit de presupuesto y nunca pudieron solventarnos eso. ¿Qué ocurriese si pasa lo mismo? ¿Estarían incurriendo en algo o simplemente se dejaría ahí, no contrataría, mi hospital seguiría sin Uniclin, ¿no? Y ahora también la pregunta que tengo también es esto de las constancias que tengan de trabajar en Uniclin. No sé si tal vez se han de repente puesto en la parte de las regiones, ¿no? Que no tenemos tantos especialistas como Lima, ¿no? Que puedan tener muchas constancias, ¿no? Pero la de Ubiclin, en nuestro caso, como región Cayali, ningún especialista, en el caso de los infectólogos, ha ido a prestar servicios a las Ubiclines, cosa que el especialista infectólogo, si es que en algún caso tendríamos un presupuesto, no podría sustentar esa constancia. Entonces son preguntas y dudas que tengo, por favor, espero que me las puedan responder. Gracias. Doctor Guapaya, ¿nos podría apoyar con esa pregunta, con esa respuesta? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos claro de que los especialistas no son, digamos, un bien abundante, ¿no? Entonces, en este caso, justamente por eso es que se pasan estas medidas tipo doble percepción, tipo servicios complementarios, ¿no? Eventualmente ustedes tendrían, ¿no? Justamente que recurrir a la mayor cantidad de recursos que tienen, por eso señalamos de que
en primera instancia traten de invitar a las personas que ya trabajan con ustedes en sus entidades para poder justamente hacer uso de este doble empleo. Eso, digamos, como primera recomendación en relación a lo que ha señalado. Segundo, no, vuelvo a repetir, no, en caso de doble empleo, lo que estamos solicitando, lo que les estamos pidiendo, es que hagan uso de las plazas vacantes que ustedes ya tienen en este momento como entidad, ¿no? Si ustedes van a tratar de crear, no, o sea, hacer la nota modificatoria, que el pliego financie, ¿no? Eventualmente van a demorar en la implementación de la medida y la medida no se va a lograr implementar. No, vuelvo a repetir, esta medida nosotros la estamos trabajando prácticamente un mes entre los diferentes ciclos de negociación que se ha tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el cierre del mes de marzo de la IRS habían suficientes plazas vacantes para poder implementar la medida. No. Ahora, es necesario que ustedes, digamos, entiendan de que sabemos de que al ser un bien escaso, de repente, doctor, yo en mi propia entidad no tengo el médico especialista. Sí, pero quizás en el entorno próximo sí se tenga. Quizás tengamos colegas, médicos, enfermeras que puedan invitar a colegas a participar de este doble empleo y así poder hacer la contratación prácticamente, no, la contratación no práctica, directa de estas personas, no, en el entendido de que queremos que la medida simplemente lo más rápido posible. Respecto al tema de las constancias, en primer lugar, recuerden de que las constancias que se quieren, que se están pidiendo, no solamente son de Wiklin, son constancias de cuidados intermedios, cuidados intensivos y eventualmente no se está pidiendo un tiempo mínimo de experiencia, así que consideramos que no debería ser muy complicado poder levantar esta observación. Gracias. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Por ejemplo, en este caso se nos ha dado 5 plazas para médicos especialistas y 5 plazas para enfermero especialista. La pregunta es, ¿podría contratar 10 enfermeros especialistas o viceversa, 10 médicos especialistas, de ser el caso? Lo que se busca es garantizar de que la UICLIN funcione. Sin enfermeras, sin médicos, ¿cómo garantizarías que la UICLIN funcione? Sin enfermeras, ¿cómo garantizarías que esto funcione? No, o sea, los topes están, digamos, establecidos para que pueda funcionar la UICLIN, no, dentro de, digamos, estándares o parámetros mínimos. Buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, doctor Francisco. Una consulta. Con respecto a la contratación, también se comentó que se requiere que el profesional a incluir tenga al menos un régimen laboral 1057 por lo menos, ¿no? Pero justo en ese contexto tienen que ser personas con régimen CAS regular y en caso de los CAS reasignación también están incluidos para dicha contratación Sí. o no necesariamente. No, sí, todos. Perfecto. Y lo último, con respecto a la constancia, me preocupa que se haya contemplado UCI o USIN cuando no todos trabajan en esas unidades. Y en cuanto a Ubiclin, pues no se tiene tantas Ubiclines previas, digamos, formadas en los hospitales, y esto limitaría el acceso a una constancia por parte de la entidad. Entonces, ayer se comentó que había la opción de una, digamos, declaración jurada, ¿no? Pero en verdad, es posible que hacer este requisito no sea algo obligatorio, porque, insisto, no todos los médicos especialistas trabajan en UCI o UCIN, y mucho menos en dengue, ¿no? Entonces, ¿se ha tomado alguna, digamos, excepcionalidad para estos puntos? Sería porque también nos puede limitar para contratar gente que quisiera venir y solo no tiene ese requisito. Muchas gracias. Sí. En todo caso, tomamos la sugerencia, vamos a discutirlo con el equipo a cargo para poder ver si es necesario hacer una modificación de los lineamientos. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, por favor, no sé si me permitan, por favor. Sí, señor Daniel, adelante, lo Buenas escuchamos. tardes. Le habla de Direza Junín. Como unidad ejecutora 400, como Direza Junín, a mí me asignaron 5 médicos, 5 enfermeras y 5 técnicos de enfermería para atención de casos. Entonces, nosotros estamos pensando contratarlo para las unidades ejecutoras que vamos a evaluar. ¿Es correcto que podamos hacerlo ese trámite? Y otra pregunta es que a nosotros, yo estoy escuchando para los hospitales, por decir, de Marines 22. Entonces ahí nosotros podemos contratar solo por locación de servicio, tal como detalla acá en el clasificador de gastos en el Excel que nos ha pasado. ¿Es correcto?
¿Me escucharon, por favor? Doctor Guapaya, ¿nos podría apoyar con esa respuesta? Sí, se escuchó. Un momento, por favor. A ver, un favor, estoy solicitando de que se incorporen a la asistencia técnica parte de los equipos de Gozo y GEPS. No, la pregunta está en relación al componente. Vuelvo a repetir, o sea, el plan dengue tiene varios componentes. Uno de esos componentes es el tema del fortalecimiento de la atención especializada, ¿no? En este caso, la atención de médicos especialistas y enfermeras especialistas. Sin embargo, existen otros componentes, ¿no? Vinculados a el control larvario, el control vectorial, nos van a escapar si digo algunas cosas de repente que sean inconsistentes, el tema de comunicaciones, el tema de contratación de monitores, el contratación de indicadores, la contratación de personal no especializado, médicos generales, enfermeras y técnicos para las unidades febriles, ¿no? Entonces, en esa lógica, ya vamos a tratar de comunicarnos con las áreas competentes para que les especifiquen en este punto cuál va a ser el presupuesto que se les va a dar, no, o sea, cuál va a ser el uso que se dará al presupuesto que se les está dando. Preliminarmente, vuelvo a repetir, preliminarmente, ¿no? O sea, el anexo 1 tiene especificado que por doble pensión ustedes pueden contratar, ¿no? Médicos especialistas y enfermeras especialistas en los números y topes que están establecidos en ese anexo 1. ¿No? En el caso de personal no especializado, es decir, médicos generales, enfermeras generales y técnicos asistenciales, para las unidades febriles, los van a poder contratar por terceros. El cómo, el dónde, ya es la parte en la que necesitamos que IGEPS y DEGOS complementen la información. De momento estoy solicitando para que se incorporen ellos, ¿no? A la asistencia para poder atender las dos consultas. La primera que generó, ¿no? Digamos, que no se atendió, que fue una de las primeras preguntas que se hizo, y esta que está cenando usted, señor Ramírez. Sí, generales, médicos generales. Muchas gracias. Entendemos que en nuestra zona, como no hay médicos especialistas, nosotros sí vamos a priorizar para unidades, unidades febriles, unidades de vigilancia clínica, nos convendría contratar por ocasión de servicio los médicos generales y enfermeras generales que tenemos en la zona. Ya, o sea, lo que pasa es que cada componente tiene, digamos, igual una cantidad de presupuesto que ha sido asignado y responde a un componente del plan. No, o sea, no es que tengan ustedes tanta discrecionalidad al momento de usar el presupuesto, y justo por eso, ¿no? Digamos, estamos pidiendo que se incorporen las otras áreas, ¿no? Esta asistencia estaba focalizada al tema de doble empleo y por eso que nos ven específicamente a OGRH y IGEP como, digamos, como ponentes en esta asistencia. Pero en el entendido de que ya son varias preguntas respecto a lo mismo, estamos pidiendo que por favor se incorporen las otras áreas. Muchas gracias. Esperamos la respuesta, por favor, porque ya nos queda un poco tiempo. Muchas gracias. Mientras se nos unen los compañeros para que podamos atender esas respuestas, por favor, el licenciado David Contreras puede formular su pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, la pregunta es la siguiente y creo que va puntual en función a las otras preguntas que ya han pasado, ¿no? Una de ellas es que, bueno, la entidad en donde me encuentro también bueno, es una zona alejada, ¿no? Donde prácticamente es imposible, bueno, a veces se nos hace imposible conseguir los especialistas, ¿no? O correspondientes, o profesionales, ¿no? Por el mismo hecho de que eh, bueno, la lejanía. Lo otro es que la entidad no cuenta ahorita con el presupuesto para poder hacer las contrataciones correspondientes o las que indica la norma. En ese caso, si es que no contamos con ese presupuesto, ¿cuál sería el detalle? O simplemente ya no se tendría que contratar, o cuál sería la salida para poder obtener ese presupuesto.
Ya, lo que pasa es que estas medidas han sido evaluadas tanto por MINSA y por MEF, ¿no? Lamentablemente MEF ha presionado bastante en el sentido de que ha encontrado saldos presupuestales en las unidades ejecutoras a nivel nacional para poder usar estos presupuestos. Y recuerden que MEF los evalúa a ustedes por pliego y no necesariamente por unidad ejecutora. Entonces, ellos están, digamos, generando que en esta parte, ojo, en esta parte de la emergencia sanitaria, porque se evalúa la fotografía de momento, ¿no? La fotografía en este caso a las Cortes de marzo, ¿no? Ustedes todavía pueden implementar la medida con cargo a su presupuesto. Si la medida llegase a prorrogarse porque la emergencia, digamos, se prorroga, porque los casos se incrementan, porque la extensión aumenta, ¿no? Se hace una nueva evaluación presupuestaria y se determina si es que tienen o no los recursos financieros para poder, y sobre eso se evalúa si es que se van a asignar nuevos presupuestos. Para este mes, para este único mes que está siendo autorizado la emergencia, perdón, el doble empleo por la emergencia por dengue, no se ha determinado de que ustedes cuentan con presupuesto asociado a plazas vacantes o con presupuesto que les puede permitir crear plazas temporales por un mes dentro de sus unidades ejecutoras. Entonces, primero es que no tenemos plazas vacantes, uno. Segundo, quiere decir que yo tengo que coordinar entonces no sé, mi gobierno regional para que ellos puedan de repente ver la forma de darme el presupuesto que haya en otras instituciones de repente que estén flotantes. ¿A eso se refiere? Así es, ¿no? Y adicionalmente, y aprovecho, digamos, el término que usó coordinación, sí, ayer se mencionó, hoy no lo han preguntado, aprovecho para mencionarlo. Ustedes van a tener que también que coordinar con MEF para que las autorizaciones por el MCAR no sean rebotadas en el caso usen el 19.1, perdón, la exoneración del 19.2, y eventualmente van a tener que coordinar también para las altas de este personal de doble empleo. Listo, muchas gracias. El participante Cruz, por favor, puede formular su pregunta. Cristel Cruz. La participante Cristel Cruz puede formular su pregunta. En la red San Miguel ha dicho, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, por favor. Ya. Sí, en el caso de la red San Miguel tenemos el presupuesto que nos han designado de 14.500 y es la contratación de 5 técnicos en enfermería, ¿ya? Sin embargo, nosotros para darle continuidad es necesario que de repente contratemos un poco más de tiempo, en todo caso. Si son 5 técnicos, ¿se podría contratar solamente 2 y dar una continuidad de más meses de trabajo para ese profesional? Doctor Guapaya, ¿nos puede apoyar con esa respuesta? Por favor, podrían repetir la pregunta, estoy justo, o sea, está también coordinando algunos temas. Vuelvo a repetir la pregunta. Sí, por favor. Ya. Mire, nosotros tenemos un presupuesto de 14.500, que es la contratación de 5 técnicos en enfermería. Pero sin embargo, para darle continuidad al trabajo, que es la investigación del dengue, netamente, puedo contratar menos profesionales, pero con un tiempo más, más prolongado. No, no, todo, o sea, bueno, esto también está dentro de los otros componentes, pero repito, o sea, todos los presupuestos que han sido autorizados son para ser ejecutados dentro de la vigencia de la emergencia sanitaria. No, o sea, ustedes se entiende de que pasada, digamos, pongámonos en el supuesto, ¿no? Hipotético, negado, de que la emergencia no se prorrogue. El presupuesto que ustedes no gastaron, no hasta el 29 de mayo, que se acaba la emergencia sanitaria, no, no lo podrían usar.
¿Hay alguna otra pregunta adicional? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, les saluda la licenciada Candy Chunga de Servicios de Salud de la subregión Morropón, Huancabamba. Más bien las disculpas del caso que no nos hayamos podido ingresar a la reunión a la hora oportuna porque recién nos habían enviado el link. Tenemos algunas dudas acerca del decreto supremo 007. Pasa que en nuestra realidad actualmente, nos ha venido el presupuesto para la contratación de 10 médicos, 10 enfermeras y 10 técnicos de enfermería. Pero pasa que según la data que tenemos diariamente de pacientes internados, no se ve que haya una gran demanda como para habilitar Ubiclin. Más bien lo que sí tenemos son altos casos de febriles. Esa era una pregunta si es que necesariamente tengo que habilitar unidades Ubiclin o según nuestra necesidad estamos viendo priorizar unidades de febriles. Luego también, aparte de los técnicos de enfermería, que al menos en nuestro ámbito sí tenemos regular personal de técnicos de enfermería, quería saber la posibilidad de que se pueda contratar un técnico de laboratorio, que ese recurso sí nos está faltando para el laboratorio de virología. Ya, ¿cómo está? Gracias por la pregunta. Primero, o sea, de atrás para adelante, no podría. Al menos no como doble percepción. Si tienen plazas vacantes para otros temas, no hay problema, ¿no? Entonces, en tema de doble empleo, solamente es médicos especialistas, enfermeros especialistas, nada más. Son los dos únicos perfiles que se pueden habilitar. Segundo, solamente se pueden contratar para emergencia, cuidados intensivos, cuidados intermedios, ubiquines, nada más, ¿no? En el caso de febriles, ¿no? De acuerdo a la priorización que se ha hecho con CDC, de dos DIGEPS, ¿no? Ellos han determinado de que existen ciertas unidades ejecutoras que van a poder contratar personal para las febriles, que son personal no especializado, y ese presupuesto les ha llegado por terceros. Es decir, con este presupuesto, o bueno, con esta autorización, porque no se les está dando presupuesto, no podrías contratar médicos especialistas para tus febriles. No, tenemos nosotros médicos generales, somos primer nivel de atención, entonces son médicos generales, enfermeras Claro. también generales y técnicos de enfermería. En todo caso, para completar la información, el tema de doble empleo está siendo autorizado para un conjunto priorizado de hospitales de segundo y tercer nivel de atención. En primer nivel de atención todavía no hemos autorizado el doble empleo. No, lo tuyo tendría que ser forzosamente a través de, si se ha asignado presupuesto por terceros, y esa es la parte de, no sé si es con alguien de DEVOS o de IGEPS, sobre cómo puedan usar este presupuesto. Entiendo, entonces sí, bueno, está claro de que estos recursos van a ser contratados por locación de servicios, pero sí quisiera que me puedan aclarar acerca si necesariamente tengo que habilitar Ubiclin o según la necesidad de los establecimientos, lo que requerimos son unidades febriles. Ya, en esa parte no es competencia de IGEP, no me voy a extralimitar, y si no tienes necesidad de Ubiclin, no tendrías por qué implementarlas. Ok, entiendo. Pero sí tiene necesidad de implementar. Y respecto al técnico de enfermería, si es que podría cambiar un recurso de ellos por un técnico de laboratorio. Ya, vuelvo a repetir, por doble percepción, que es el motivo de la asistencia, no podrías. Si dentro del presupuesto por No, pero no terceros, sería doble claro, percepción. por eso ¿ya? el tema está que, yo sé que has llegado un poco tarde, ¿no? Pero justo hace un momento mencioné de que dentro de los componentes del plan de atención de dengue, uno de los componentes es doble empleo. Hay otros componentes que, digamos, están siendo regulados por otras instancias del MINSA que lamentablemente no nos están acompañando el día de hoy en asistencia, y ellos son los que te tendrían que contestar esa pregunta. Ok, entiendo. Muchas gracias.
Por Buenas favor, tardes. a través del chat se está compartiendo lo que es un link de asistencia. Necesito, por favor, que puedan completarla y especificar a qué hospital o gobierno regional o local pertenecen. ¿Puede formular su pregunta, Andrea Gutiérrez? Sí, buenas tardes. Les saludo a la licenciada Andrea Gutiérrez, coordinadora del programa de metaxánicas del Hospital Julio César de Marini, de la provincia de Chanchamayo. Insistiendo también la duda de la colega que hasta ahorita antecediendo, nosotros ha llegado también un presupuesto de 14.600 soles, perdón, 14.500 soles en este decreto de la 007, en el cual se nos ha asignado para el área de epidemiología 2 licenciadas y para el área de metaxénicas personal técnico. Si bien es cierto, bueno, ya estamos con la premura del tiempo y mi consulta es, si en caso, digamos, un ejemplo, no se necesita personal de repente en esa área, lo que es con respecto al dengue, porque es con respecto al dengue, se puede también, digamos, el personal que ahorita no tiene, por ejemplo, el área de pediatría y personal técnico, pero no tienen ahorita ya, una orden de servicio, no lo hay. ¿Se les puede contratar a ellas para el tema de lo que es el dengue? Y si en caso hubiera, también se puede modificar, digamos, este presupuesto se puede modificar para otras necesidades, por ejemplo, en el sentido de comprar camillas para Ubiclin, ¿no? Implementar, ¿se puede? Esa era mi consulta. Ya. Respecto a la contratación, que es la parte de que podemos darte respuesta, una vez que la persona deja de tener vínculo o termina su orden de servicio, tú la puedes notar como casos de 6 terceros, no debería haber problema, pero no como doble empleo, ¿no? Porque forzosamente tienes que tener un primer empleo para poder tener un segundo en la lógica de lo que es esta medida. No, respecto a la segunda parte de tu pregunta sobre si se puede modificar el presupuesto o destinar a otros, vuelvo a repetir, vamos a tener que esperar a los responsables de los otros componentes, ¿no?, que están viendo estos temas, ¿no? La verdad, lamento no poderles darles una respuesta más clara para poder, sobre estos temas que están preguntando respecto a qué hacer con el presupuesto que se les ha asignado en la específica 2.3, ¿no?, en partidas de la 2.3. Muy bien, gracias. Acabo de volver a compartir a través del chat el formulario para que registren su asistencia, por favor. ¿Hay alguna pregunta adicional? Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Luciano Tuñoque, director de Recursos Humanos del Hospital Cayetano Heredia. 2 preguntas para los señores. Creo que es esto a nivel nacional quien está necesitando la respuesta a esto. Si bien es cierto, nos han dicho de que hay un contrato que se hace para un mes, pero son 3 meses, son 90 días lo que sale en la resolución. Entonces, para el segundo mes, se haría una adenda, ¿no es cierto? Esa es una pregunta. La segunda es, suponiendo de que no se lleguen a hacer los contratos a los profesionales, ¿ese presupuesto se tendrá que devolver? A ver, gracias por la pregunta. Sí, la emergencia sanitaria es la que dura 90 días. La emergencia sanitaria se declara con el DS 04-2024 SA, que ahorita le confirmo la fecha exacta de emisión, ya que si mal no recuerdo es 29 de febrero, si no recuerdo, le confirmo en este momento. Sí, 29 de febrero que se publica, por tanto son 90 días a partir de esa fecha. No, la emergencia sanitaria acaba este 29 de mayo y eventualmente justamente se está calzando el mes del doble empleo justamente para poder calzar con el término de la emergencia sanitaria. De prorrogarse la emergencia sanitaria por 60 días, 30 días, 90 días, lo que se evalúe en función a la posición de la pandemia, van a salir medidas que van a autorizar justamente la emisión de adendas por el número de días o el número de meses
que se prorrogue la emergencia sanitaria y es probable además que se ajusten los ámbitos también en función a la prórroga de la emergencia sanitaria. La segunda pregunta. O sea, estos contratos se financian con cargo al presupuesto institucional. Estamos hablando estrictamente del doble empleo, ¿no? Entonces, no habría nada que devolver porque es su presupuesto. Y la pregunta era, si no lo uso, ¿lo tengo que devolver? Por eso, vuelvo a repetir, o sea, si es por doble empleo, no les estamos asignando presupuesto, es con cargo a su presupuesto. Entiendo que de repente en los otros componentes, que vuelvo a repetir y pido mil disculpas, no están los otros participantes, de los otros componentes, de los otros 4 componentes del plan dengue, ellos tendrían que especificar de si es que no llegas a usarlo, por supuesto, tendría que devolverlo o no. De acuerdo. Se está volviendo a pasar el enlace de la asistencia. Por favor, no olviden registrarla. Si alguien tuviera alguna duda adicional, por favor, puede formular su pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta de Amazonas Utcubamba. Entiendo la ponencia que nos están brindando todo el equipo Ministerio de Salud. Entiendo de que para la doble percepción hay ejecutoras indicadas en algún anexo, la cual no nos ha llegado. ¿Podrían remitirnos, por favor? Hola. Se está dejando en el chat. Sí, acabo de dejar en el chat, está cargando, por favor, la resolución ministerial 271-2024 del 15 de abril para que la puedan descargar. ¿Alguna pregunta adicional de algún participante?
El archivo que acaba de compartir el doctor Guapaya, que es un PDF, es el anexo que está solicitando el señor Bustamante. Para formular sus preguntas, por favor, activen su micrófono. ¿Cómo fue? Buenas tardes, del Hospital Regional de Tumbes. ¿Para qué especialidades se pueden contratar y para cuántos meses? En el caso, todos los contratos son por un mes, absolutamente todos son por un mes. Y en el caso de las enfermeras, solamente es emergencias y cuidados intensivos. En el caso de los médicos, emergencia, cuidados intensivos, medicina interna, infectología y hematología. Gracias. Disculpen, ¿existe alguna proforma para los, los sueldos de los especialistas que ha sido emitida por ustedes como MINSA? Ya, vuelvo a repetir, ¿no? Los sueldos que se están proponiendo en el caso de Gores son con cargo a sus plazas vacantes, así que es el monto que está cargado en tus plazas vacantes. Si tuvieses la necesidad de crear plazas, los montos recomendados son aquellos que sean equivalentes a la 31.538, que son básicamente el promedio de lo que gana un CAS en el país. En este caso, de forma específica, se recomienda que para médico especialista sea 8.500 y para enfermera especialista 6.300. Una pregunta, si en caso no se necesitaran médicos, porque contamos con médicos, pero requerimos enfermeras, ¿se puede pedir solamente por enfermeras? Sí, no hay problema, dentro de los topes que están en el anexo 1.
como son 5 médicos, ¿podríamos coger en vez de 5 enfermeras, 10 enfermeras? Dentro de los topes que están en el anexo, solamente 5. Muchas gracias. Ok, yo creo que ya no hay más preguntas. No sé si la parte de OGRH está de acuerdo en poder dar término a la asistencia el día de hoy. No, para cualquier dudas adicionales, mi nombre es Francisco Guapaya, soy en este momento coordinador de los Observatorio de Recursos Humanos y estamos a disposición. No sé si desde el equipo de OGRH tiene algo más que añadir. Disculpe, señor Francisco, ¿tendrán la forma de comunicarse con usted para cualquier duda? fguapaya@minsa.gov.p fguapaya@minsa.gov.p y a través de sus sectoristas del InfoRus. Desde OGRH, no sé si nos siguen acompañando el equipo de selección. Le damos las gracias a todos los Gracias. participantes que hayan podido conectarse a esta reunión, a esta asistencia técnica. Damos por concluida la reunión del día de hoy. No se olviden de registrar su participación, su asistencia en el link que se ha estado compartiendo a través del chat. Gracias. Muchas gracias.